No te muevas de ahí, que aquí comienza tu próximo programa. La RBN AM 1510, la radio de las buenas nuevas, presenta La Hora Viene, la Hora Es, con la conducción de Lucrecia Mora, de la Iglesia Nazareno de Lugano. Todos los jueves, a partir de las 15 horas, tenés un encuentro con La Hora Viene, la Hora Es. No te lo pierdas, te esperamos. Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde te encuentres. La hermana Lucrecia te saluda, estamos en el programa, la hora es, la hora viene. Aleluya, gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder estar interceptando con estas ondas radiales que llegan a las largas distancias, Padre. Todo aquel, Señor, que en este día necesite escuchar esta palabra, Señor, que puedan abrir sus oídos espirituales, que puedan recibir el mensaje. Lo necesitamos, Padre, porque sabemos, Dios mío, los tiempos que estamos pasando, la humanidad entera, pero en especial los cristianos, que tenemos una esperanza viva, una fe, confiando en el Señor, esperando su venida. Sabemos que los tiempos se acortan, sabemos que el reloj del Señor ya está a punto de marcar la hora señalada, ¿no es cierto? Estamos ahí, en la expectativa. Y eso es lo que quiere el Señor, porque muchas luchas estamos pasando los cristianos, muchas luchas. Y a veces, por momento, hermano, te puede venir en la memoria tuya, en tu mente, en tu pensamiento, que aquel mundano está tan libre, no tiene esto, no tiene aquello, y yo, Señor, estoy pasando por esto y por esto. Mirá, tu carne puede presentar esta opción de pensar de esta manera. Pero tenemos que saber algo que es muy importante, que todo lo que pasamos nos ayuda a bien. Eso tenemos que predicárnoslo nosotros mismos, porque luchas íbamos a tener, lo dijo el Señor, y más acercándose el tiempo de su venida. ¿Por qué? Porque Satanás tiene la autorización, porque si no, no lo podría hacer, de soltar más demonios, como se diría, espíritus inmundos, para perturbar a la humanidad, pero no solamente a la humanidad, sino más que nadie al cristiano. ¿Por qué? Porque él necesita desencajar la fe del cristiano para que pierdan la oportunidad de irse con el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener, y hay que pedirla, y pedirla con el espíritu de sabiduría, el espíritu de sanidad, el espíritu de liberación, el espíritu que venga a nosotros a tener un encuentro con nosotros, con los hijos de Dios, porque es poder y autoridad de parte de Dios para poder vencer. Yo sin entendimiento, el espíritu de entendimiento, hermano, es un espíritu importantísimo para el cristiano. El espíritu de sabiduría, porque si no, no podemos seguir caminando en este camino tan rocoso. Y en la fe, ese espíritu que tiene que traer una fe genuina para poder soportar el día malo que viene sobre la tierra. ¿Ven? Porque de lo contrario vamos a flaquear, porque somos carne también. Y esto tenemos que saberlo, de que la carne la tiene que someter el espíritu.
Y el espíritu no puede someter nada si nosotros no tenemos un crecimiento espiritual, un encuentro personal con el Señor, un, un encuentro, como se dice, día a día, de hablar con Él, de estar con Él en comunión, de tener ese encuentro, digamos, genuino, sin estorbos. Él y nosotros nada más, Él y yo, Él y vos. ¿Entienden, hermano? Donde podamos descargar primeramente, primeramente la bendición, el agradecimiento por la vida, por poder levantarnos, por poder estar, aún con dificultades, aún con problemas de salud. Señor, tenemos que darte gracias, porque abres nuestros ojos, porque nos dejas ver con claridad, porque sabemos que nos vas a guiar para no tropezar, para no caer, para no desmayar en el momento en la cual sabemos que van a venir ataques, porque el enemigo está para eso, él vino para robar, para matar y para destruir. Y sabemos que está nervioso, porque quiere ganar la pulseada. Entonces, ahí está el poder de Dios cuando se manifiesta en los hijos de Dios para pedir en contra de estas luchas. Amén. Y hoy el Señor me puso, hermanos, mejor dicho, ya en esta semana, buscando qué quería el Señor que predicara, las luchas, hermano, porque es algo que es bíblico. No es que te pasa a vos porque sos vos o a mí porque soy yo. No, es algo que está escrito y que iba a pasar. Amén. Así que vamos a desglosar esta palabra para poder entender, hermano, y poder comprender y no decaernos por sobre todas las cosas, deprimirnos, porque es parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque así Dios lo dijo. ¿Ven? En el mundo tendréis aflicción, pero yo confíen, porque yo he vencido al mundo, vosotros también vencerán. Amén. Esa palabra tenemos que tenerla, ¿eh? Dice, el cristiano renacido, ¿sí? Se libra de una lucha mortal entre dos naturalezas. Hay una lucha mortal, la de las dos naturalezas que posee, ¿no es cierto? La humana y la divina, la engendrada por el Espíritu Santo. Amén. Es una lucha. La carne quiere sobreponerse, la carne quiere mostrar todo lo malo, todas las circunstancias adversas que pasamos. Y el Señor nos ha provisto en la palabra de esto. Amén, hermano. Vamos a leer Romanos 7:14. Amén. Del 14 al 25. Vamos a la Biblia porque es bastante largo, así que vamos a leerlo acá. Romanos 7:14. Amén. Y dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Se dan cuenta acá Pablo cómo se desnuda él a sí mismo? Y reconoce que su carne está ahí actuando. No la podemos, a ver, decir, bueno, yo la eché fuera y no viene más. No, porque es la parte de la mente carnal. Esa va a permanecer con nosotros hasta el día que nos vayamos con el Señor. Lo que sí tenemos que tener, no solamente el conocimiento de la palabra, ponerla por obra, de que cada día el espíritu tiene que batallar en contra de la carne, porque la carne te va a hacer ver todo lo malo, todo lo injusto, todo lo que no es de Dios. Y el espíritu tiene que sobrepasar esta situación. ¿Cómo el espíritu va a tener ese poder? Porque cuando a nosotros
recibimos al Señor y recibimos el Espíritu Santo, tenemos la autoridad para rechazar todo lo que venga de la carne, día tras día. Tenemos que tener el entendimiento, cuando la carne quiere aflorar, de poder sujetarla al Espíritu. Amén. Así como la palabra nos dice que el Espíritu se sujeta al hombre, ¿no es cierto? Así tenemos que saber que el Espíritu puede sujetar la carne. Amén. Y dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, hermano, que darle el lugar a la carne es pecado, no en el hombre natural, en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tiene que tener el poder en el Espíritu para aplastar la carne. Amén. Porque si no le es contado por pecado, porque Dios nos dio esa autoridad, solo que no la están utilizando, no la están aplastando. Cuando vienen esos pensamientos negativos, los tenemos todos, urgente, mandalo a la cruz de Cristo, urgente, aplastalo. Yo soy una hija de Dios, soy una vencedora, yo tengo la victoria porque Dios me la dio en la cruz del Calvario. No vengas acá a querer engañarme. El enemigo viene a eso, porque es un padre de mentira, viene a predicarte en la mente para que vos te deprimas, te decaigas y te encuentres asolada, como que estás abandonada de parte de Dios. Amén. Pero ahí está el conocimiento y la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia del cielo para poder entender este mensaje, para saber cómo manejar la circunstancia adversa. Amén. Yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Claro que no. Él lo reconocía, que él sabía que en su carne no moraba el bien. ¿Eh? Porque el querer el bien, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué declaración fuerte que hace Pablo acá. Bendito sea el Señor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo vuelve a repetir. Así que, queriendo yo hacer el bien, yo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, porque según en el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Fíjese, hermano, qué declaración fuertísima que hace acá Pablo. Él se desnuda en esa parte, totalmente desnuda al ser humano. Él se está poniendo él, pero en realidad nos está desnudando a todos, a todo hijo de Dios que se cree que porque el día que recibió a Cristo, que ya venció todas las cosas. No, ahí comienza la batalla, ahí comienza la pelea, cuando vos recibís al Señor, porque el Señor te va a entregar una espada, una autoridad, pero vos la tenés que saber usar,
Porque si vos querés seguir viviendo en la carne, esa espada de poder no la vas a utilizar nunca. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús, santo y poderoso nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Más abajo en Romanos 8 6 al 9, el Señor, Pablo dice, porque el ocuparme de la carne es muerte. Claro que sí, porque si vos le seguís dando lugar a la carne, morís espiritualmente, te secás. Esa es la muerte espiritual. Te secás. Si vos esta palabra, nunca tendrás victoria como hijo de Dios, porque el ocuparme de la carne, o sea, darle de comer siempre a la carne, a la mente carnal, a los pensamientos, a los miembros carnales, y seguir en esa posición sin haber cambiado, ¿no es cierto? Esa postura humana natural por la espiritual, quiere decir que sos un incauto porque no has entendido el mensaje de Jesucristo. No es que Cristo te va a seguir librando. Era en el momento que lo recibiste de tus pecados pasados, te los lava, te los limpia, te deja impecable. Pero a partir de ahí vos tenés que empezar a pelear la batalla de la fe y pelear contra la mente carnal, superándola con una vida espiritual, con una mente espiritual para poder vencerla. La espada que el Señor te entrega no solamente es una fuerza, digamos, que Él te da, la tenés que poner por obra. ¿Y por obra dónde se pone? En la lucha, en la dificultad. Ahí vas a mostrar la espada, ahí vas a pelear con el enemigo, porque vas a entender que es él el que viene a tu mente a atacarte, vas a comprender el mensaje que Dios te da desde el momento que lo recibiste. Bendito sea el Señor. Pero dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y es paz. ¿Estás entendiendo? Vida y paz. Aleluya, santo es el que vive. ¿Por qué dice? Por cuanto los designios de la carne, amistad contra Dios. Todo aquello que tu mente carnal te guíe y te lleve a hacer sin haberlo pensado con el espíritu para ver el pensamiento es de Dios o no es de Dios, te va a llevar a ser una enemistad con Dios. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Porque es natural en nosotros hacerle esas preguntas a Dios. Pero nunca nos preguntamos qué hice mal o qué no hice para que esto suceda. Porque a veces descuidamos la guardia. Amén. El enemigo no duerme, viene constantemente a atacarte, sabiendo que sos un hijo de Dios. La espada de la palabra, que es a lo único que él le teme, a la palabra de Dios, sabe que si vos no le das con la palabra al diablo, no te va a dar bolilla, se te va a reír en la cara. Porque él a lo único que le teme es a la palabra de Dios. Y si vos no peleás esta batalla en contra del enemigo, el enemigo va tomando solapadamente postura en tu mente y te hace creer que lo que estás pensando es de Dios cuando no lo es. Porque no dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No hay una vida en el espíritu, una comunión con el Señor, un diálogo íntimo con Él, de entrega, hacia, de rendición, de humillación,
Todo esto hace que esa humildad tiene que aflorar en nosotros delante del Señor. Yo cada día le digo, cuando me levanto, Señor, sin ti nada soy. En este día, ayúdame, Padre. Que tus ángeles me acompañen donde yo voy, que me guíen, que me guarden, que me libren. Ángeles, no los veo físicamente, pero yo espiritualmente los presiento porque lo creo, que están a mi guardia, que están en mi cuidado. Para eso Dios los puso, pero nosotros tenemos que con la fe creerlo. Y si no tenemos fe, los ángeles no van a venir, porque a ellos los mueve la fe que tenemos en Dios, en el Señor, de saber que Él puso ángeles para nosotros. Amén. Así que, y los que viven, dice, escuchen esto, según la carne, no pueden agradar a Dios. Así de sencillo. Si vos querés seguir una vida mundana, nunca vas a poder batallar en contra de las dificultades. Las luchas y las dificultades se ven y con la palabra de Dios en contra del enemigo que viene a atacar. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí le está hablando ya a los hijos, a los que recibieron al Señor. Primero desnudó todo lo que es Pablo, carnal, humano, y se puso él como ejemplo. Y mire que era un ejemplo grande, ¿no? Porque no nos olvidemos quién era Saulo. No nos olvidemos de dónde lo sacó el Señor. Pero ahí del Señor te estamos lo que es un hombre carnal, que mataba, ponía preso, hacía desastre en contra las cosas de Dios. Y después el segundo punto que te muestra el Señor, lo que Él puede hacer con el impío, con el malo, con el perverso, con el brujo, con el hechicero, con el umbanda, cuando Él quiere tocar un corazón para cambiar la mente humana a la mente cristiana. Ahí te lo está mostrando en el mensaje de Pablo. Amén. Entonces, acá ya viene a hablarle al Hijo de Dios y le dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, te está poniendo una duda. ¿Por qué pone esa duda Pablo acá? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿realmente le diste al Señor todo el corazón? ¿Realmente lo pusiste, lo entronizaste en tu corazón, en tu vida? Dios entró en vos con todo el poder como para cada vez que des un paso pensar ya en el Espíritu si es agradable a Dios o no, si Dios está de acuerdo o no, porque no nos olvidemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y el temor es reverencia, respeto, humillación, dependencia. Son muchas las cosas que encierra esa palabra, para saber que estamos sujetos a Él. Bendito sea el Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que si vos no pusiste en práctica esa llamita, porque cuando recibimos al Señor, es una llamita del Espíritu que entra. Y después se hace un fuego, pero ¿cómo se hace el fuego dentro de nosotros en Cristo? Que tenés ganas de predicarle hasta la gallina que está ahí enfrente, porque te agarra ese fuego, hermano. A mí me pasaba, le quería predicar hasta el perrito que estaba en la esquina, porque es el fuego que Dios te va poniendo, porque tenés hambre y sed de la palabra, hambre y sed de encontrarte con el Señor, y querés buscar todas las formas habidas, bíblicas y por haber, para tener ese encuentro con Dios, porque ese espíritu tiene que empezar a dar llama de fuego, porque dijo el Señor que somos llama de fuego, tenemos que llegar, no quedarnos con la mechita esa prendida como si fuera la mechita del calefón. Tenemos que estar encendidos con todos los mecheros. Aleluya, el que vive, hermanos,
Es tiempo que despertemos, hermano. No podemos vivir de la dormidera o de la oración del vecino o de la oración solamente de un pastor, que no está mal que ellos oren por nosotros, porque hay que orar los unos por los otros, pero a la vez tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Amén. Encuentro personal con el Señor hace que tu llama de fuego se encienda cada día, te da el poder, te da autoridad para vencer las dificultades, para sobrellevar circunstancias, luchas que vienen y que no empiezan y terminan en un día. Lo sé por experiencia, hermano. ¿O qué creen que ustedes que yo todo que chévere? No, yo las tengo y muchas, pero yo estoy esperando en Dios, porque dice el Señor, el que espera en Él tendrá la victoria, aleluya, y esa es la victoria que yo estoy esperando. Cuando yo tenga la victoria, voy a contar los testimonios, porque son varios, amén. Pero esas luchas me las pone, ¿quién? ¿Enemigo? Pero permitido por Dios, porque Dios está preparando mi corazón para algo más grande, para algo más fuerte para este tiempo. Nosotros necesitamos estar con esa llama de fuego encendida para poder traer almas a los pies de Cristo. Tenemos que estar preparados para que cuando entre la gente, porque van a venir en desesperación a la casa de Dios, buscando refugio, porque no van a hallarla en el mundo y no les va a quedar nada más que un solo pensamiento: iré a la iglesia, a la casa de Dios, a buscar paz, porque no va a haber en el mundo, hermano. La paz se va a borrar de este mundo. Amén. Bendito sea el Señor, porque no se crean que nosotros nos vamos a ir antes de que algo de esto suceda. No, nosotros tenemos que testificar, tenemos que mostrar el último, digamos, a ver cómo diría, el último misil que el Señor nos va a permitir tirar con el Espíritu Santo para que muchas almas se vengan, vuelvan a Cristo nuestro Señor. Bendito es el que vive, alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, Padre. Tu palabra, Señor, tu palabra tiene poder y autoridad. Solo la fe necesitamos para creerlo. Bendito mi Padre Santo. Oh, Cristo de la gloria, Espíritu de Dios, lleva a los corazones este mensaje, Señor. Alabado sea tu nombre. Dice después: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mira, te lo agregué hasta el 10 porque esto está muy importante, muy importante. Porque tener el espíritu de Dios es el fuego del Señor. Tener el Espíritu de Dios no es quedarnos con esa llamita de piloto de calefón, sino tener los mecheros encendidos. Aleluya, gloria a Dios, Padre Santo. Vamos a ir, hermanos, a una pausa, a escuchar una alabanza y luego volvemos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Acá estamos nuevamente, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da el Señor para poder seguir predicando su palabra a través de estas ondas radiales, la RBN 1510 am.com, que nos da la oportunidad de que este mensaje llegue a largas distancias, quizás en un lugar remoto, donde Dios quiere estirar las ondas. Ahí llegará, donde esté la necesidad también. Bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Vamos acá a Gálatas 5:17. Escuchen esto, hermano. Porque el deseo de la carne es contra, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bendito sea el Señor. El propósito del Espíritu Santo, el empeñar, como se dice, tal lucha en nosotros, ¿no? Es limpiar el cuerpo y alma y espíritu, el espíritu humano, ¿no es cierto? Es el espíritu humano, el alma y el cuerpo que entorpece el crecimiento del cristiano. El creyente en el cual mora de todas las inmundicias y pecado escondida, en los escondrijos de vergüenza del corazón que son ignoradas por el creyente. Muchas veces, cuando no se le entrega, por eso es importante las renuncias. Cuando recibimos al Señor, yo recuerdo cuando yo recibí a Cristo, no quedó solamente ahí seguir a la iglesia, no. Yo tuve una buena experiencia en la iglesia donde yo nací, fui tocada por el Espíritu, caí, estuve mucho tiempo, ahí no me levantaron hasta que Dios no hizo la obra en mí, pero después se arrimó la sierva de Dios, una sierva hermosa del Señor, y me dice, te espero tal día a tal hora. Bueno, yo no sabía de qué se trataba, pero fui obediente a la sierva. Hermano, me hizo hacer la renuncia hasta de mi tatarabuelo, por si las dudas. Y yo digo, pero yo no me puedo acordar tanto. Pero el Espíritu Santo te va a traer cosas en tu mente para que vos quieras renunciarla. Una cosa increíble fue, hermano. Pero yo sentí en mi espalda, física, que una mochila se había sacado de mí. Una cosa maravillosa. Realmente, eso es importante, las renuncias, hermano, las renuncias. En 2 Corintios 4:12 dice, por lo cual, teniendo nosotros misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, claro, ante estas luchas, ¿no? Antes bien, renunciemos a lo oculto, vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la conciencia, ¿sí? Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La conciencia humana, recomendándola a Dios, para que saque a luz todo lo escondido, todo lo oculto, que está ahí archivado, como si fuera, ¿viste? Como guardamos en un cofre. Bueno, eso hay que sacarlo, porque si no se saca, no pueden hacer la criatura nueva, porque Dios no puede habitar en un corazón dividido, no puede actuar en un corazón que guarda religiosidades, que guarda cosas que le han enseñado de chico porque se lo han inculcado, cosas que no están en la palabra o cosas que no es la que dijo Dios y que se creen, porque hubo una religiosidad. Y bueno, hay que sacar, por eso acá dice delante de Dios. La conciencia tiene que quedar libre
de todas estas cosas. Vamos a segunda de Corintios, hermano. Vamos a leerlo en la Biblia, porque es largo. 6:14 dice así, segunda de Corintios 6:14. Somos templo del Dios viviente. Y si vos sos templo del Dios viviente y yo soy templo del Dios viviente, no puede haber inmundicia. No puede haber recovecos llenos, ocultos de carroña. Vamos a ponerle carroña. Se pueden llamar engaños, mentiras, adulterios, porquerías, inmundicia, idas a los curanderos, a los brujos, a los hechiceros, llámalo como quieras, jugar a la quinela, esto, aquello. Hay tanto, hermano, para limpiar, tanto, que es una lista muy larga, pero hay que hacerla. Porque la carne humana no perdió tiempo de conectarnos con una religión liviana donde vos ibas el domingo a la misa y después el lunes ibas a jugar a la quinela, o el miércoles te ibas a ver a Juanita que te tiraba las cartas y después ibas y tomabas la hostia otra vez en la iglesia. Es una realidad, hermano, porque yo lo viví. Así que a mí no me pueden engañar con que esto no es así, porque es así. Y lo vi en mí y lo vi en otros. Amén. Lenguas venenosas, arpías, y tomaban la hostia el domingo. Sí, señor, sí, señor. Así es el hombre natural, como dice Pablo en Romano, lleno de inmundicia, lleno de basura. Eso hay que limpiarlo, porque si eso no se limpia, el Espíritu Santo no puede trabajar, porque no puede habitar en una tierra inmunda. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí te lo está, te está hablando clarito el Señor a través de Pablo. ¿Y qué concordia, dice, hace Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es en vano, hermano, no podemos congeniar. Vos le podés, mirá, si no le llegó la hora de que Dios toque ese corazón, le podés predicar, darlo vuelta, revolcarlo con la palabra, pero él va a seguir en la necedad, porque su mente está diabólicamente tomada por el espíritu ese inmundo, que no le va a entrar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Porque, escúchame, el diablo también cree en Dios, los demonios también, y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. Ahí está el tema, el problema. ¿Por qué? Porque es la manera que solapadamente tiene Belial, amén, de tomar al incrédulo y sujetarlo a esa incredulidad. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Ahí está la otra parte de la religiosidad. Creer, hermanos, y hoy lo veo continuamente, creer que en la era que vivimos, antiguamente, ponele, no había Biblia, o si había, la tenían nada más que limitada gente, no había prédicas ni de radio ni de televisión. Hoy tenemos información de todos lados, donde podemos captar la onda de Cristo en muchos siervos que predican el día. Sin embargo, yo voy a la esquina de mi casa y encuentro y digo, pobrecita, qué ceguera espiritual tiene. En una estatua de yeso, puesta en un estuche de vidrio, le ponen flores y se quedan ahí haciéndose se persignan y le oran a ese pedazo de yeso. ¿Cómo puede ser que todavía haya tanta ceguera? No lo puedes entender. Si vos lo mirás espiritualmente, lo vas a entender. ¿Por qué? Porque están los ojos
pero totalmente ciegos espirituales. No hay Espíritu Santo y fuego, hay carne. Hay una creencia inculcada por una religión nefasta, porque lo voy a decir, porque es la verdad, porque Dios quiere que lo diga, y aunque se enoje el que se enoje, no me interesa, pero yo tengo que quedar bien con Dios, no con el hombre. Es una religión nefasta, porque lo único que enseñó al hombre es a sujetarse a una estatua y no a la sangre de Cristo, que es lo que vale, lo que transforma, lo que sana, lo que cambia, lo que trae vida. Amén. Entonces es nefasta, es diabólica, es satánica. Y en este tiempo vamos a ver cosas tremendas de esa iglesia que se llama de Cristo. Ahí no existe Cristo, ahí está la palabra nada más que se pronuncia. Mira ese cura que salió en la televisión fumando un porro y hablando de la política. ¿Qué tendrá que ver Dios con Belial? ¿Qué tendrá que ver el Espíritu Santo con esa inmundicia? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué la gente sigue esto espiritual? Porque el espíritu ese inmundo les tomó la mente y no los deja reflexionar espiritualmente. Llegará un momento, lo sabemos. ¿Por qué? Porque están los condenados también, ya desde el vamos. Dios ya sabe quiénes son salvos y quiénes no. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Dice, habitaré y andaré con ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Están escuchando? Aquel que tiene el templo del Dios viviente, como Dios dijo, el templo somos nosotros del Dios viviente, pero para ser templo tenemos que ser santos, santificados, purificados. No, porque mucha gente dice, sí, pero somos justificados por la sangre de Cristo. Sí, somos justificados por Él, porque si no fuéramos justificados por Él, nosotros seguiríamos cometiendo graves errores. Pero eso no quiere decir que jugués con eso. Amén. Si tenés una conciencia cristiana, una mente de Cristo, ya las fallas, las mentiras, los engaños, las estafas, los adulterios, todas las aberraciones que tiene el enemigo para ponerte, para que vos lo disfrutes, van a ser evidenciadas espiritualmente en tu vida y no las vas a poder hacer, porque va a haber una conciencia cristiana. Aquel que lo sigue haciendo es porque todavía su carne está sujeta al diablo. Así te lo digo, para que entiendas. Amén. Para que entiendas. Por lo cual dice, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. O sea que hay condiciones para que Él sea para nosotros Padre. Padre que cuida a sus hijos, Padre que protege a sus hijos, Padre que los pone a prueba en fe, pero que los va a tener siempre de la mano, no los va a soltar, porque Él es nuestro pastor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro castillo, Él es nuestro... Hermanos, esto tenemos que entender, que si estamos con Él y Él está en nosotros, no debemos temer el mal que te pueda venir, porque se va a tener que ir como vino. Esa es mi esperanza, porque la palabra de Dios me lo dice. Amén. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por Hijo. Aleluya, gloria al Señor. Dice el Señor Todopoderoso. Ay, Dios mío. Así que el 7.1 te dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, son promesas, y Él cumple las promesas, ¿eh? Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Limpiémonos
de toda contaminación de la carne. Acá no te dice Jesús te va a limpiar. Acá ahora te dice limpiémonos, porque Jesús ya te limpió en la cruz del Calvario, te justificó y te preparó y te dio la espada de la palabra, en la cual tú tienes que luchar contra esa carne, contra esa contaminación de la carne, amén, y de tu espíritu, perfeccionándote en la santidad y en el temor a Dios. ¡Wow! Te quedas sin palabras, porque acá está todo. Aleluya. Santo es el que vive. Bendito es el Señor. Qué pasión que te da esta palabra, por favor. Y en el 2 te dice, admitidnos, dice, no han admitidos, a nadie hemos agraviado, y a nadie hemos corrompido, y a nadie hemos engañado. Es el regocijo de Pablo al arrepentimiento, dice, o al arrepentirse los corintios, cuando él fue a predicarle, porque ya habían, como el pueblo de Israel había caído otra vez, y él tuvo que volver. Bendito sea el Señor. Gloria al santo y al precioso, bendito Rey. Vamos al Salmo 51 para hacer una comparación. Amén. 51, 5 al 7. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí, y en lo secreto me has hecho comprender. Sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esta declaración que hace David en este salmo, la Biblia no especifica cómo nació David, pero él acá lo declara. Pareciera que no fue el nacido de una madre, digamos, con el matrimonio, porque dice, en pecado me concibió mi madre. Yo reflexionando en la palabra sobre este pasaje que puse acá por las luchas que tiene un creyente, yo reflexiono por qué él fue tan despreciado por su familia. Ustedes, fíjense en hermano un detalle. Si ustedes analizan cuando Samuel va a la casa de los padres de David, cuando él va a ungir al rey, el padre le presenta a todos los hijos e ignora totalmente a David. Lo ignora. Pero el profeta le dice, este no es. Los hijos parecía que eran del matrimonio, pero parece que a David quizás no fue concebido por su padre, el padre que tenía a los otros hermanos. En pecado, dice, me concibió mi madre. Él acá está declarando una verdad. No lo iba a decir, dice, mi madre, dice, mi madre me concibió en pecado. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, que él lo declara, porque le está hablando la verdad a Dios. Ahora, yo después cuando voy a la reflexión de cuando él fue llamado, y le dice, estos son mis hijos. ¡Wow! Cuando leemos ese pasaje, yo me acuerdo que lo he escuchado pilas de veces, predicado por pastores en la iglesia, y nunca se detuvieron a pensar en esto. Pero a mí el Espíritu Santo me llevó a esto. ¿Por qué el Padre no lo tuvo en cuenta? Porque le tuvo que decir, no, estos no son. Estos no son. ¿No tienes otro hijo? Como diciendo, porque a mí Dios me está marcando otro. No me está el Espíritu diciendo que uno de estos es. Entonces entra el interrogante ahí. ¿Qué pasó con el padre que ignoró tanto a David? ¿Amén?
si bien no hay más que este pasaje que te hable de esto, pero a mí me llena, porque en ese momento que el profeta va a ungirlo por rey y no está, me hace pensar que el padre lo ignoraba y su familia totalmente a David. Por eso era el pastor de las ovejas. Los otros tenían distintos trabajos, pero él en el trabajo más aislado, más, no sé, no sé si decir feo, pero menos importante, era cuidar de las ovejas. A su vez, el padre, digamos, entre comillas, nunca se dio cuenta de que en ese pastorcito que ellos descartaban y lo mandaban allá y no lo tenían en cuenta, Dios estaba preparando un pastorazo para luchar contra Goliat. Que no fue él, fue el ángel del Señor que lo ayudó a David, por supuesto. Pero, a ver, cuando dicen, sí, hay otro, está el más chico que está cuidando las ovejas, tráiganlo. Yo me imagino en mi mente espiritual la cara de los padres cuando le dijo, este es, oh Señor, lo más despreciado, lo más tirado abajo, lo más de nada, no era nada en esa familia parece. Amén. Ese levantó Dios. Qué cosa tan tremenda que hace Dios, ¿eh? De lo vil, de lo despreciado, Dios puede hacer una joya preciosa. Vamos al Salmo 19, el versículo 12 y 13. Dice la palabra en signos de pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Él sigue desnudándose. Amén. Bendito sea el Señor. El Salmo 98 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Claro que sí, porque el Señor los tiene que poner para poder limpiar. La carne es carne, hermano. Es y jamás aceptará la derrota sin ofrecer lucha. Amén. Pues no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No nos olvidemos de eso. En Génesis 3:6 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de 120 años. Amén. Estas son todas palabras para analizarlas profundamente. Y Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, que tenés que nacer del espíritu, porque si no, la carne siempre va a sobrevivir, siempre va a superar, va a adueñarse de tu mente, no te va a dar el espacio para la mente espiritual, si vos no ejercitás. Si vos no ejercitás, porque es un ejercicio de encontrarte con el Espíritu Santo. Es un ejercicio, una fe y puesta por obra. Amén. Bendito sea el Señor. En Romanos 8, 7, 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, que ya lo habíamos leído antes. Tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, sin sufrir esta lucha, no se puede aprender el verdadero secreto, ni gozar del poder
para cesar de pecar y vivir a la voluntad de Dios. Escuchen esto, hermano. Sin sufrir esta lucha, porque es una lucha entre la carne y el espíritu. Por cuanto dice, si no la sufrimos, no se puede aprender. ¿Por qué no se puede aprender? Porque no luchás contra eso. Entonces nunca vas a tener la autoridad para vencerla. Nunca vas a poder a la carne postrarla día tras día para que fluya el Espíritu de Dios en nuestras vidas y maneje nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, a hacer la voluntad de Dios. Porque así se sujeta a la voluntad de Dios. Lo único es el espíritu, porque la carne no quiere sujetarse a Dios, porque no le agrada la carne, ni Dios a la carne. Amén. Porque es pecado. La carne está llena de pecado. La carne tiene que ser purificada. ¿Por quién? Por el espíritu. Y si el espíritu no está en activo, no está en actividad, no puede purificar la carne. Alabado sea el Señor. Y leemos esto y vamos a cortar, porque se nos va la hora, hermano, se va la hora volando, por favor. Segunda de Corintios 7, 8 al 11. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué buenos les fuera quedarse como yo. Él estaba solo, a eso se refiere. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que quemarse o estarse quemando. ¿Por qué dice estarse quemando? Porque caen en pecado. No hay poder en el espíritu. Pablo tenía el dominio con el espíritu y por eso estaba solo, porque él no tenía problemas, sexuales, por ejemplo. No los tenía. Él era mentalmente un eunuco. No sentía esa necesidad. Entonces acá advierte que aquel que no lo tiene, es preferible que se case, viuda, que se case de nuevo, si no puede soportar la abstinencia, porque es un don, y Dios lo da a aquel que se lo pide. Amén, para no quemarse, y para estar solo y bien con el Señor. Bendito sea el Dios. Los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, yo con esto, hermanos, tengo la lucha. Porque yo veo hermanos en la iglesia y en muchas iglesias, porque converso con otros siervos de Dios, que se separan de los maridos y buscan y hacen pareja con otro. Se justifican bien. Por ejemplo, yo tengo a mi hija que se separó de su marido por violencia, pero ella está solita y ella le pidió al Señor quedarse sola y le pidió la abstinencia. Amén. Ella no quiere saber nada de tener otra pareja. Ella quiere estar preparada para cuando Dios la ponga a su servicio, que pronto va a ser si Dios quiere. ¿Me entienden, hermano? Ahora yo veo esto en la iglesia, por ejemplo, y no en la mía. Yo la veo en muchos, porque hablo con siervas de Dios que no saben qué hacer. Que si vos le decís que está mal, y ahí está el problema, hermano, cuando no te animás a decirlo. La palabra no nos dice que nos volvamos, que pongámonos en pareja. Acá Pablo exhorta que te quedes solo, que no hagas concubinato. Es muy difícil, hermano, luchar con estas cosas cuando el hermano no es crecido en la fe y en el espíritu. No la entienden y ¿sabes qué? Se terminan yendo de la iglesia. Esa es la cuestión.
Yo digo, mejor 10 bien convertidos y no 50 mal, mal cristianos, ¿o no? Pero bueno, hay pastores que prefieren tenerlo en el rebaño y dice, en algún momento Dios los va a tocar. Bueno, gloria a Dios, yo no juzgo eso, porque es un sentir de cada siervo, ¿no es cierto? Como hay otros siervos que dicen, no, o tenés, limpiás tu vida, hacés las cosas como Dios manda, si no te gusta, no vas a poder recibir de Dios lo que tenés que recibir. Hablarle con la verdad, bueno, Dios sabrá lo que hace con esa alma. Es una lucha, hermano, es una lucha. Y está pasando en las iglesias, está pasando en las iglesias. Bendito sea Dios. Vamos a cortar acá, hermano, porque ya me pasé del tiempo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. La semana que viene vamos a continuar con este problema que es la lucha. Primero la interior, la nuestra propia, y después las luchas que nos asedian. Bendito sea Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque tus ángeles estuvieron acá guardándome, protegiéndome, ayudándome con tu palabra, Padre, trayendo en mi boca palabras que quizás yo no las había ni siquiera pensado, pero tú te encargas con tu Espíritu Santo de traerlas para que yo pueda predicar tu verdad. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, nos despedimos hasta el próximo jueves. Dios me los bendiga a todo el pueblo de Dios. Lleve luz, entendimiento para poder vencer en los días malos. Amén. Cuando escuchen la hora es, la hora viene, aquí estaremos por la gracia de Dios. Chau, chau.